Muy bien, pues vamos a comenzar con esta primera grabación acerca de la teoría de conjuntos. Pues aquí voy a darle presentar y vamos a comenzar con la primera sesión sobre teoría de conjuntos. Bueno, inicio. Un conjunto es una colección de objetos con características definidas. Es tal cual es una colección de objetos donde esos objetos pueden ser de diferentes naturalezas. En la naturaleza que nos vamos a enfocar principalmente para nuestro tema de relevancia es la naturaleza numérica, pero vaya que existen muchísimas naturalezas de tipos de conjuntos. Existen en general dos tipos de conjuntos generales, los cuales son los conjuntos que tienen cantidades finitas de elementos, que van a ser generalmente con los que más trabajamos y cotidianamente estamos más relacionados. Y también existen aquellos conjuntos que tienen una cantidad infinita de elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números es un conjunto con una cantidad infinita de números. Y vaya que dicho conjunto está conformado por subconjuntos que a su vez también son infinitos en su cantidad de elementos. Y ya los conocemos, ya les había platicado a mis estudiantes de primero de secundaria sobre la clasificación de los números y los grandes conjuntos que lo conforman. Aquí pues les hago mención, ¿no? Que los conjuntos, el conjunto de los números es un conjunto con una cantidad infinita de elementos y a su vez ese conjunto de números está conformado por subconjuntos también con cantidad infinita de elementos. Y aquí muestro un panorama general de lo que es la clasificación de los números. Eh, En general, los números son complejos y a su vez se dividen en dos, en reales e imaginarios. Los que más nos interesan para fines prácticos es analizar el subconjunto de los reales y a su vez los reales se dividen en dos, en racionales e irracionales. Los racionales recordarán ustedes que se define como cualquier número eh, que se puede expresar como una razón de enteros, donde el denominador tiene que ser diferente de cero. Posteriormente están los racionales yo tengo tres divisiones para los cuales tenemos los enteros, los decimales con cantidades finitas de decimales, perdón, los decimales finitos con una cifra finita de números después del punto decimal y los decimales periódicos infinitos que tienen una cantidad infinita de elementos después del punto decimal, pero vaya que siguen un periodo, siguen un patrón y eso permite hacer una transformación a una razón de enteros. Dentro de los enteros encontraremos otro subconjunto infinito que son los naturales y dentro de los naturales tenemos ciertas divisiones en los cuales los conocemos como pares, primos e impares. Y ya sobre todo eso ya había trabajado con mis estudiantes en un primer parcial de Matemáticas 1. Esto solamente para hacer mención acerca de eh, eh, un tipo de conjunto que contiene una cantidad infinita de elementos. Vaya que son los números. Pero podemos analizar, extraer información acerca de este panorama de los números y quedarnos con conjuntos con cantidad finita de elementos, que van a ser con los que vamos a estar trabajando para hacer su respectivo análisis en esta teoría de conjuntos. Cabe destacar que la definición de subconjunto se dice que ese es un subconjunto de A si todos los elementos de ese están contenidos en A. Pueden ser todos o pueden ser solamente algunos, pero todos los elementos de ese tienen que estar contenidos en A para decir que ese es un subconjunto de A. En este caso, los reales son un subconjunto de los complejos, los racionales son un subconjunto de los reales, los racionales son un subconjunto de los reales, los enteros son un subconjunto de los racionales, los naturales, bueno, los pares o los primos, cualquiera de ellos, son subconjuntos de los naturales. Entonces, esto solamente para hacer mención sobre esa parte de subconjuntos. Se denota de esa manera, ¿no? Esta es la manera de denotar un subconjunto. Ese es un conjunto de A. Ahora,
Las formas de denotar un conjunto o hacerle mención tenemos básicamente dos, la forma enumerativa y la forma descriptiva. La forma enumerativa de denotar un conjunto es hacer mención uno por uno de todos los elementos que conforman al conjunto. Y la forma descriptiva, perdón, aquí me falta una P, es falta de ortografía, hace mención de la característica principal de los elementos del conjunto. Y ejemplos, pues voy a hacer muchos, ¿no? Aquí un primer ejemplo podría ser, en su forma enumerativa, fíjense, los conjuntos los voy a denotar siempre por una letra mayúscula doble marca, por ejemplo, D1. D1 denota el primer conjunto a analizar, y fíjense que aquí lo estoy escribiendo de una forma enumerativa. Estoy diciendo elemento a elemento los elementos que conforman al conjunto. Hago mención de cada uno de los elementos que conforman al conjunto. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es la forma enumerativa de este conjunto, porque estoy haciendo mención uno por uno de cada uno de los elementos que conforman al conjunto. En su forma descriptiva sería decir simplemente los días de la semana. D1 denota los días de la semana. Vaya que los días de la semana estoy diciendo la característica principal que cumple cada uno de estos elementos del conjunto y que los hace unirse en un grupo. Otro tipo de conjunto que podemos tener, por ejemplo, son enero, febrero, marzo, abril, forma enumerativa, y la forma descriptiva de este conjunto de dos sería decir simplemente los meses del año. Estoy diciendo la característica principal que comparten estos elementos. Son los meses del año. Otro elemento trivial para hacer introducción a los estudiantes a este tema es, por decir, el conjunto de tres, conformado por primavera, verano, otoño, invierno. Fíjese aquí que estoy haciendo mención uno por uno de cada uno de los elementos que conforman al conjunto. En su forma descriptiva, sería decir, las estaciones del año. Esa es la característica principal que comparten estos elementos del conjunto. Otro tipo de conjuntos de otra naturaleza, yo ya no hablando de naturaleza del tiempo, porque todos estos D1, D2, D3 son naturalezas del tiempo. Podemos hablar de una naturaleza, por ejemplo, de niveles educativos. D3, el conjunto conformado por los elementos guardería, kinder, primaria, perdón, aquí me equivoqué, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. ¿Cuál es la característica principal de estos elementos? Pues es que todos ellos son niveles educativos. Eso sería la característica principal que comparten estos elementos, y esta sería la forma descriptiva. Simplemente decir los niveles educativos. Fíjense que cuando hago mención tanto de la forma enumerativa como descriptiva para hacer mención a un conjunto, abro corchetes y cierro corchetes. Son los corchetitos los que nos van a decir, las llavecitas, perdón, no son corchetitos, son llavecitas. Las llavecitas denotan tanto la forma enumerativa como descriptiva. Entonces tengo que abrir llavecitas y cerrar llavecitas. Entonces, hago mención de otro tipo de naturaleza, por ejemplo, esto, ¿no? El conjunto de dos, perdón, aquí debía haber dicho de 5. De 5 es el conjunto conformado por el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa. ¿Cuál es la característica principal que comparten estos elementos? Bueno, es que son los colores del arco iris. Eso sería la forma descriptiva del conjunto. Fíjese, forma enumerativa, hago mención de cada uno de los elementos que conforman el conjunto. Forma descriptiva, hago mención de la característica principal que comparten los elementos del conjunto. Aquí les hago, cambiando de naturaleza, ya no naturaleza temporal, ni naturaleza de niveles educativos, o naturaleza, ¿cómo se diría esto? De colores, como de descripción. Ahora una naturaleza numérica sería, por ejemplo, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué son ellos? Esta es la forma enumerativa del conjunto. En la forma descriptiva, ¿cómo lo haríamos? Simplemente decir X es un elemento de los naturales. Fíjense que todos ellos son números naturales.
X es un elemento de los naturales. Este símbolo significa elemento, ya lo traje con mis estudiantes. Esta N es muy conocida, es el conjunto de los naturales. Todos ellos son elementos naturales, tal que, esta barrita significa tal que, X, cualquier elemento de este conjunto, es mayor o igual que 1 y menor o igual que 9. Fíjense que todos ellos son mayor o igual que 1 y menor o igual que 9. Y son elementos naturales. Perfectamente estamos describiendo la característica principal que comparten estos elementos del conjunto. Forma descriptiva, forma enumerativa. Otro ejemplo. 1, 2, 4. Esta sería la forma enumerativa. ¿Cómo sería la forma descriptiva? A, pues simplemente decir X es un elemento de los naturales, fíjense que todos ellos son naturales, tal que X es un divisor de 4. Fíjense que todos ellos son divisores de 4. Porque el 4 es divisible entre 1, entre 2 y entre 4. Y estos son números naturales divisores de 4. Es la característica principal que comparten este conjunto. Forma descriptiva, forma enumerativa. Siguiente ejemplo. 2, 4, 6, 8. ¿Qué sería esto? Bueno, sería simplemente X es un elemento del conjunto de los números pares, tal que X es mayor igual que 2, menor igual que 8. Precisamente estamos describiendo a todos los elementos o la característica principal que comparten estos elementos del conjunto. Otro ejemplo. 2, 3, 5 y 7. ¿Qué son ellos? X es un elemento de los números primos, tal que X es mayor o igual que 2, menor o igual que 7. Fíjense que todos ellos son números primos, pero son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 7. Precisamente estamos describiendo la característica principal que comparten estos elementos del conjunto. Ahora bien, como práctica, los estudiantes pueden elaborar la siguiente actividad: transformar a la forma enumerativa o forma descriptiva los siguientes conjuntos. Aquí pongo algunos conjuntos en su forma enumerativa, algunos en su forma descriptiva, y hay que hacer la transformación de forma enumerativa a descriptiva o de descriptiva a enumerativa. Entonces, estos se quedan como tarea para mis estudiantes y yo continúo con esta grabación sobre la comparación de conjuntos finitos. Una forma en la cual podemos hacer comparación entre conjuntos finitos es decir si son equivalentes, si son iguales, si son disjuntos. ¿A qué nos referimos con que dos conjuntos sean equivalentes? Dos conjuntos van a ser equivalentes si tienen la misma cardinalidad. ¿A qué nos referimos con cardinalidad? A que tienen la cantidad de elementos entre los conjuntos en la misma. A eso nos referimos con cardinalidad. Cuando comparemos dos conjuntos finitos, la cantidad de elementos tiene que ser la misma. Así podremos decir, dichos dos conjuntos son equivalentes si tienen la misma cardinalidad o, en otras palabras, la misma cantidad de elementos. Otra comparación que podemos denotar entre conjuntos cuando comparemos conjuntos finitos, es decir, si son iguales. Dos conjuntos van a ser iguales si la cardinalidad es la misma, en otras palabras, que tengan la misma cantidad de elementos y aparte esos elementos tienen que ser los mismos. De esa manera podemos decir dos conjuntos son iguales. Y disjuntos son aquellos que no tienen elementos en común. Ejemplos. El primer ejemplo es el que les muestro aquí. El conjunto A y el conjunto A1 y A2. A1 es el conjunto conformado por el 11, el 13, el 17 y el 19. A2 es el conjunto conformado por el 8, el 10, el 12 y el 14. ¿Qué podemos decir acerca de estos dos conjuntos con una naturaleza numérica? Lo que podemos decir es lo siguiente. Son conjuntos equivalentes ya que tienen la misma cardinalidad o la misma cantidad de elementos. Fíjense que el conjunto A contiene 4 elementos y el conjunto A2 también contiene 4 elementos. Tienen la misma cardinalidad.
por lo tanto son equivalentes. Y también podemos decir algo más, son disjuntos, ya que no tienen elementos en común. Pueden tener la misma cardinalidad y a su vez también pueden ser disjuntos, porque fíjense que no comparten elementos. Entonces decimos son disjuntos. Siguiente ejemplo, fíjense que podemos hacer comparaciones entre conjuntos de diferentes naturalezas. Una naturaleza numérica con una naturaleza del tiempo. Fíjense que A1 es un conjunto de naturaleza numérica que contiene al 11, al 13, al 17 y al 19. Contiene 4 elementos. Y D3 es un conjunto de naturaleza temporal. Contiene básicamente a las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Qué podemos decir acerca de ambos conjuntos? Ni sin importar que sean de diferente naturaleza, podemos decir algo muy bien, ¿no? Podemos decir que son equivalentes ya que tienen la misma cardinalidad, o en otras palabras, la misma cantidad de elementos, y también podemos decir que son disjuntos, ya que ninguno de los elementos, ya que no tiene elementos en común, ninguno. Vaya que tienen la misma cardinalidad y a su vez también son disjuntos. Tercer ejemplo, con naturaleza también numérica. Fíjese que estoy escribiendo un conjunto en su forma enumerativa, D2, y ese 1 es el conjunto conformado por los meses del año. Fíjese que el D2 es un conjunto en su forma enumerativa porque estoy haciendo mención elemento a elemento, los elementos del conjunto, y ese 1 estoy, mencionando la característica principal de los elementos del conjunto. ¿Qué podemos decir acerca de estos dos conjuntos que se encuentran en diferentes denotaciones? Que son equivalentes, ya que tienen la misma cardinalidad y son iguales porque los elementos del conjunto D2 y los elementos del conjunto S1 son los mismos, simplemente que uno está en su forma enumerativa y el otro está en forma descriptiva, pero vaya que es el mismo conjunto. Por lo tanto, son iguales y aparte podemos decir que son equivalentes, por ende, ¿no? El último ejemplo que voy a hacer mención en esta grabación es este que les muestro aquí, ¿no? El conjunto A1 que contiene al 11, al 15, al 20, al 18, al 21. Un conjunto con una naturaleza numérica, contiene 5 elementos. Y A2, también con naturaleza numérica, contiene al 8, al 10, al 12 y al 14. ¿Qué podemos decir acerca de este par de conjuntos? Vaya, lo que podemos decir solamente es una cosa, que son disjuntos. En este caso no podemos decir que son equivalentes porque tienen cardinalidades diferentes. En otras palabras, tienen cantidad de elementos distinta. La otra cosa que sí podemos decir es que son disjuntos porque no tienen elementos en común. Es lo único que podemos decir. No tienen elementos en común, o sea, son disjuntos, más no equivalentes. Y con esto yo termino esta grabación y nos vemos en la siguiente.